Hola, les quiero hablar un poco sobre, podríamos decir, uno de los anuncios que se hizo durante la cuenta pública del presidente Sebastián Piñera aquí en Chile y que tiene que ver principalmente con la reducción del número de miembros del Congreso, tanto en lo que es el Senado como la Cámara de Diputados. Y quiero que observemos los distintos anuncios en este canal que se hicieron durante la cuenta pública, pero por separado. En un inicio yo pensaba de repente hacer un video más largo, pero que habría durado como media hora, tal vez más, 40 minutos, incluso tal vez una hora, sobre todos los anuncios y un pequeño análisis. Pero creo que me parece más adecuado hacer videos por separados con cada temática para que sean de carácter más breve y de esa manera me puedo explayar un poco más al explicarlo, al relacionarlo con otras noticias y bueno, al ver un poco las consecuencias que puede tener esto. Pero antes de avanzar más, quiero agradecerle al señor Méndez que decidió hacer un depósito por Flow de manera voluntaria, que es un depósito único para dar un apoyo monetario al canal. Y gracias Méndez por hacer este apoyo. Y si alguien más quiere también apoyar el canal, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el que pueden hacer una donación mensual, única, o unirse al canal de YouTube y van a estar los distintos links, ya sea de Patreon o de Flow, o uniéndose al canal de YouTube. Dejando eso claro, quiero que observemos en qué consiste esta reforma. Porque Piñera propuso una reforma constitucional que requiere un quórum bastante alto, así que es poco probable que se apruebe, pero propuso una reforma en la cual se logra reducir el número de senadores y diputados. Recordemos que el número actual aumentó de manera sustancial desde el gobierno de Michelle Bachelet. Y quiero dejar claro también que en ese gobierno dijeron que esto no iba a incurrir en ningún costo adicional para lo que es el Estado y tampoco a la ciudadanía, lo que era completamente absurdo y se demostró que era absurdo, porque se tenían que pagar más sueldos extra, no bajaron los sueldos. También fue importante justamente por el hecho de que todos los asesores y funcionarios asociados a un congresista se tenían que pagar, así que esa idea de que no costaba nada más era mentira. Y se propuso esta baja. Y no se hizo esperar tampoco la reacción ya de personas de la oposición de izquierda. En particular quiero mostrarles la reacción de Guillermo Tellier, que es presidente del Partido Comunista de Chile, de la oposición, y que dijo que esto realmente era una propuesta antidemocrática, que en realidad esto no se tiene que hacer porque esto es un ataque a la democracia. Y que en realidad lo que hay que hacer es impulsar el crecimiento del Parlamento porque reducirlo siempre se caracteriza por ser antidemocrático y porque eso afecta a la diversidad política. Bueno, no era una respuesta que se esperaba. Pero lo que es interesante es que vamos a ver un poco más adelante que esto va a contradicción por ambos lados con propuestas que ya han hecho ambos sectores y cuando podrían hacerse ambas de manera conjunta. Pero respecto al efecto electoral que va a tener este cambio, si es que llega a aprobarse, cosa que me parece dudosa, en principio me parece que es una buena propuesta, pero hay que tomar en cuenta en qué vamos a quedar cuando eso ocurra. Antes del sistema actual, muchos hablaban del binominal, y tienen que tener bastante claro que el sistema sigue teniendo el mismo cálculo electoral que el binominal. Es exactamente lo mismo, lo único que se hicieron fue aumentar el número de funcionarios. Y eso es porque se basa en el sistema Duont, que se basa a partir de listas electorales, que es como funciona ahora. Y con el sistema binominal era exactamente lo mismo, no cambió nada en cómo se calcula, solo que los resultados se ven distintos porque aumentó el número de funcionarios con respecto a los que se tiene que calcular. Y si quieren saber cómo funciona con detalle esto, hay un video que hice hace bastante tiempo de cómo funciona el sistema electoral chileno, lo voy a dejar en la descripción del video donde pueden ahondar más y observar un poco cómo se calcula todo esto. Incluso lo hice con ejemplo con distintas listas. Pero para que lo tengan claro de aprobarse esto, vamos a volver a cómo era el sistema antes, cuando se llamaba el binominal, porque al reducir de nuevo el número de diputados y senadores, volvemos al mismo sistema anterior antes de la reforma que hizo la presidenta Bachelet. Y en realidad sería un poco tragicómico porque se hicieron todos estos gastos y cambios y discusiones para hacer un cambio de un sistema en que básicamente se aumentó el número de funcionarios y después pasaron unos años y volvemos al sistema antiguo. Pero ese sería el cambio. Y esto lo quiero relacionar un poco con una noticia que también se ha tocado que tiene que ver con la reducción del sueldo de las personas en el Congreso. Justamente porque el Frente Amplio lo propuso y fue en su momento, lo mencioné hace bastantes meses, que era algo bueno que hayan hecho. Y todos los que lleven viendo este canal hace tiempo sabrán que yo soy bastante crítico tanto de Piñera como del Frente Amplio. Pero que esta era una propuesta en particular que era positiva. Y lo que ellos propusieron fue hacer una reducción sustancial para que fuera el equivalente, si no me equivoco, a 20 sueldos mínimos el sueldo de un congresista, aunque normalmente esto lo hacen para poder subir al mismo tiempo el sueldo mínimo, que haya un incentivo para subirlo y así subirse sus propios sueldos. Y lo menciono justamente porque no necesariamente estas dos
propuestas pueden ir de manera separada. Y lo menciono porque mucha gente que es de izquierda no quiere aprobar esta reducción en el número de parlamentarios, mientras que los que son de derecha, como vamos a ver, rechazaron y votaron en contra de reducirse el sueldo. Tenemos el ejemplo de la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, que dijo que esto es una autoflagelación y que en realidad no es que ellos no se merezcan esos sueldos tan altos, y que trata de hacer este argumento de que como en el gobierno de Ricardo Lagos los políticos se pasaban plata por debajo de la mesa, que se llama corrupción y robo de fondos públicos, en realidad lo que necesitan ellos son sueldos muy altos para que de esa manera básicamente no roben. Lo que me parece un argumento algo ingenuo, vamos a usar esa palabra, porque la verdad es que una persona que es honesta y con integridad moral no va a robar, disculpen, sea que gane miles de millones de pesos, como también que no gane absolutamente nada. Eso es una convicción interna. Y una persona que es incorrecta, es corrupta por dentro, puede ser de las personas más pobres y robará, y también podría ser las personas en el nivel más alto y de igual manera robará. Eso lo muestra que cuando les pagan un sueldo más alto, los que tienen esta convicción interna de honestidad y moralidad no lo hacen, y los que no la tienen, aunque tengan los sueldos enormes, lo hacen de igual manera. Tiene que ver con un tema de formación personal y de características personales. Y con respecto a esta propuesta, también a Evópoli, que lo he criticado bastante, le puedo destacar que dijeron que sí, había que bajar el sueldo de los parlamentarios, pero después vemos en la práctica que esto puede ser algo hipócrita, porque vimos que una parte importante de Evópoli, para no decir la mayoría, votó en contra de bajar los sueldos, y vemos que realmente casi toda Renovación Nacional, la UDI y parte de la Democracia Cristiana junto a Evópoli votaron en contra de bajarse los sueldos. 46 diputados. Aquí les voy a dejar el listado también en la descripción del video por si quieren observarlo. Pero ¿por qué digo que esto es medio hipócrita? Porque ya vimos en el pasado como todo el Congreso, a pesar de hacer todos estos discursillos de bajarse el sueldo, votaron a favor de aumentar en 500.000 pesos sus fondos a disposición para gastos personales. Recordemos que eso ya lo mencionamos en el pasado, como básicamente esto era una forma indirecta de aumentarse los sueldos. Y el mismo Frente Amplio que propuso esta baja de sueldos dijeron no, si nosotros votamos a favor porque es necesario. Y mientras les preguntaban esta temática, básicamente dijeron, pero bajemos el sueldo de los parlamentarios, pero igual nos subimos los gastos a disposición personales. Entonces realmente no es que ninguno de estos personajes crea realmente en esto, no hay una filosofía de fondo como de rechazo al Estado en que esto empuje a que se hagan estas políticas de reducción de gastos o de reducción de poder del Congreso, porque no es un tema filosófico interno, simplemente un tema de conveniencia política. Ven que la ciudadanía quiere eso, entonces ellos dicen, ya, propongamos que nos bajemos un poco el sueldo y todo, pero igual nos vamos a subir el sueldo de manera indirecta en otras situaciones. Entonces, observando las noticias se observa cierta hipocresía. Pero si tratando de mostrar una pequeña posibilidad, yo creo que no son excluyentes este dos tipos de propuestas. Yo creo que sería ideal que se reduzca el número del Congreso, o incluso que se podría mantener, pero lo más importante es que se reduzca el gasto asociado. Lo interesante sería que se bajen sustancialmente los sueldos. Mucha gente no menciona porque le lanzan basura constantemente al sistema parlamentarista que hubo en Chile, bueno, semiparlamentario para ser más bien exacto. Pero desde 1891, al fin de la guerra civil entre Balmaceda y el Congreso, y hasta que básicamente Alessandri destruyó ese sistema, los congresistas no ganaban dinero. Hay que tomar en cuenta que durante ese periodo todos los políticos no les pagaban ni un sueldo, y también en razón de las utilidades que ocurrían del salitre se usaba básicamente ese dinero para pagar los gastos públicos, y a nivel nacional en Chile también los impuestos eran casi nulos. Fue uno de los momentos también de mayor crecimiento en nuestro país, hasta que tuvimos la decadencia en la década de los 20 y 30, como le ocurrió a tantos países latinoamericanos, como Argentina también. En Chile ocurrió algo muy similar. Pero hay que recordar que en su momento los políticos no ganaban dinero, y el argumento era basándose en algo que también decía Diego Portales, que un político no tiene que llegar al poder por querer hacerse rico, sino por un tema de convicción y de servicio público, como mencionaba él. Y otros que he mencionado antes, que me parece un argumento muy lógico, es que incluso dicen, si no gana un sueldo una persona que trabaja en el Congreso, ya de por sí está ganando muchos beneficios, porque el poder que obtiene, la información privilegiada, los contactos, ya de por sí todo eso tiene un valor inmenso a nivel personal. Entonces, aunque no ganen los enormes sueldos que ya están ganando y no ganaran ni un peso, con todos los contactos, información que obtienen, además las personas, los asesores que se les acercan, ya sería bastante dinero. Y por eso yo creo que sería mejor que se fuera reduciendo constantemente el sueldo del Congreso,
de manera sustancial hasta que ojalá no ganaran ni un dinero y los parlamentarios se pudieran financiar a partir de donaciones de sus votantes o a partir de los partidos políticos, porque recordemos que ahora los partidos políticos les paga el Estado con nuestro dinero, nuestros impuestos, cosa que no debería ocurrir, pero que en el pasado también los partidos políticos eran instituciones millonarias, todavía lo son, tienen grandes cantidades de propiedades, enormes bienes, y en el pasado, como ha ocurrido en otros países, los partidos políticos básicamente mantenían a sus representantes porque tienen una cantidad brutal de dinero. No es raro que incluso por ser parte de un partido político uno tenga que pagar una cuota. Entonces, eso de que no hay dinero para mantenerlos, con que se diera de manera voluntaria, es mentira. Incluso con el dinero de los mismos partidos políticos podrían mantener a sus distintos políticos. Bueno, pero eso era algo que me desvió un poco del tema, y es valorable esta propuesta de Sebastián Piñera, como también es valorable en parte la propuesta del Frente Amplio de bajar los sueldos. Hay que destacar, como ya dije, el tema de la hipocresía de ambos sectores, porque en realidad esto no es por convicción, simplemente es por ventaja política, y ya hemos visto cómo se aumentan sus gastos en otras situaciones cuando creen que la población no está atenta. Pero a pesar de todo, creo que para ser justo hay que mencionar cuando una propuesta del sector que venga es positiva, y de acuerdo a mi estimación estas dos son de carácter positivo, que podrían ser mejores. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.